Del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, purifica nuestras mentes, nuestras potencias del alma, santifícala y llénanos de tu amor. Cúbrenos con tu manto precioso para que podamos entender y comprender lo que Jesús nos quiere decir en esta tarde. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hemos visto cómo Dios, desde un inicio, cuando el hombre cae, no lo abandona. Él promete desde la caída a un Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios, viene y Él encuentra a una humanidad enferma, una humanidad caída. Entonces no puede manifestar en la plenitud lo que Él quisiera dar a conocer desde un inicio para toda la humanidad, no nada más para Adán. Él, con su muerte y resurrección, otra vez restablece esas conexiones perdidas entre la humanidad y nuestro Padre Dios. Bueno, pero no solamente Él quiere que nosotros nos salvemos, sino que Él quiere elevarnos más allá de esa condición de hijos adoptivos por esa filiación divina a la condición de hijos legítimos. Y para esto viene una tercera obra, y el Santo Padre San Juan Pablo II nos habla de esta nueva y divina santidad. Esto fue el 11 de mayo de 1997 para la cristiandad de este tercer milenio, que traerá a la Iglesia su más grande gloria. Esta nueva era no es otra cosa que la del reino de la divina voluntad, y será el cumplimiento de la oración de Cristo, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces Él nos deja el Padre Nuestro para estar pidiendo ese reino, porque Él quiere la participación de sus hijos adoptivos en este pedir, en este solicitar, en este querer, que venga ese reino, este reino de Dios, todo santo, todo bello, todo puro. Y bueno, vamos a ver dónde nos estamos encontrando. Aquí en esta flechita vemos que estamos en esa transición de esta redención hacia la santificación, que viene siendo la obra del Espíritu Santo. Y esta obra, ¿cómo se manifiesta? Bueno, mediante una expectativa de todo el mundo. Todo el mundo ahorita lo vemos que está en oscuridad, está en una agitación espiritual. ¿Por qué? Porque por un lado estamos nosotros con la presencia del maligno en todas las áreas de nuestra vida, y esto basta con observarlo. Pero por otro lado también está la presencia más fuerte del Espíritu Santo. Y esto nos lo dice nuestro Señor Jesús en el volumen 15 del Libro del Cielo de julio 14 de 1923. Estos escritos son manifestados a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que está en proceso de beatificación. Y Jesús nos dice aquí mismo: hija mía, todo el mundo está trastornado y todos están a la expectativa de cambios, de paz, de cosas nuevas. Ellos mismos se unen para conferenciar y se asombran de que no saben concluir nada, ni llegar a serias decisiones. Así que la verdadera paz no despunta y todo se queda en palabras, pero nada en los hechos. Y esperan que otras conferencias puedan servir para decisiones serias, pero en vano esperan. Y entre tanto, en este esperar están todos con temor. ¿Y quién se prepara para nuevas guerras? ¿Quién espera nuevas conquistas? Pero con todo esto, los pueblos empobrecen, se despojan vivos, y mientras esperan, cansados, de la era triste que los envuelve, turbia y sangrienta, esperan y tienen la esperanza de una nueva era de paz y de luz. Y nos sigue diciendo algo muy importante, que el mundo se encuentra precisamente en este punto antes de la venida de Él. Y todos estaban esperando ese gran acontecimiento. Aquí estaban pidiendo ese redentor que los liberara de la esclavitud, del yugo
del gobierno que los tenía bajo la esclavitud. Ellos querían otra vez recuperar sus tierras, sus riquezas, y estaban pidiendo ese redentor. Aquí está también esa efervescencia pidiendo ya el reino de Dios. ¿Por qué no lo pudo establecer aquí? Porque precisamente pues nos encontró en ese estado deplorable. Él tenía que venir a darnos las ayudas y las medicinas como son los sacramentos. ¿Para qué? Pues para cumplir el mínimo, que fueron los mandamientos que nos dejó desde el Antiguo Testamento. Entonces Él no viene a cancelar ni una palabra dicha en el Antiguo Testamento, sino que viene a dar plenitud. Y aquí, por medio de la obra del Espíritu Santo, viene a dar esa perfección a su palabra. Es decir, la palabra de Dios es palabra viva, es una palabra de ayer, hoy y siempre, nunca caduca. Y nos dice, la señal más segura es que yo voy manifestando lo que quiero hacer y que dirigiéndome a un alma, como me dirigí a mi mamá al bajar del cielo a la tierra, le comunico mi voluntad y los bienes, los efectos que ella contiene, para hacer de ello un don a toda la humanidad. Es decir, Él aquí se valió del fiat, de ese hágase. Fiat quiere decir hágase, de ese fiat mihi, hágase en mí, de nuestra Santísima Madre, para bajarse a la condición humana. Y acá necesita ese fiat, ese hágase de una pequeñita sierva de Dios para manifestarle todo lo que no pudo manifestar acá. Aquí en la redención dejó la semilla de su reino plantada, pero no se pudo desarrollar. Sin embargo, ya lo vimos la vez pasada, fue elevando al hombre a una santidad cada vez más perfecta por cuanto el hombre podía contener. Lo fue elevando a un grado de intimidad más cercana con él. Sin embargo, no era la plenitud. ¿Y cuál es la plenitud? Pues lo vamos a ver. Pero ¿qué es lo que Dios espera de parte de la criatura? Y esto nos lo dice en el volumen 25, en enero 1 de 1929. Nuestra parte divina ha decidido con decretos incancelables e imborrables que nuestra divina voluntad venga a reinar sobre la tierra. Y como señal de esto, hemos enviado del cielo el ejército de sus conocimientos. Si esto no fuera, no valdría la pena poner en riesgo los tantos valores de una voluntad divina. Y así como por tantos siglos han estado escondidos al hombre, así podrían continuar. ¿Qué nos dice? Que es por medio del conocimiento donde Él va a establecer y nos va a dar a conocer todas esas verdades de su voluntad divina. No hay de otra manera más que el conocimiento. Ahora esperamos la parte de las criaturas que tardarán aún en decidirse, especialmente aquellos que difieren en ocuparse en hacer conocer los secretos de mi divino querer y el gran bien de sus conocimientos. Voluntad humana. Hay una expresión pues triste de nuestro Señor Jesús. Él se lamenta porque Él quisiera ya que todos conozcamos estos secretos que no había podido ser revelados al hombre. Y dice, voluntad humana, ¿cómo me eres ingrata? Espero tu decisión para darnos el beso y darte el reino que te he preparado. ¿Y tú difieres aún? Hija mía, ruega y por parte tuya no pongas ningún obstáculo a un bien tan grande, que será el desahogo más grande de nuestro amor. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace primeramente en una persona y de allí se distiende hacia toda la humanidad. En este caso, bueno, da estos conocimientos a Luisa, pero de allí Él lo distiende hacia toda la humanidad. Claro, el que lo quiera conocer, el que quiera decidirse
a leer estos escritos, a meditarlos y a hacerlos vida. Pero vayamos a algo muy importante. Vamos a ver la diferencia que es hacer la voluntad de Dios y vivir en ella. ¿Sí? Hasta ahorita nosotros hemos hecho la voluntad de Dios, es decir, Jesús es nuestro ejemplo. Él mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no anda en tinieblas. Entonces nosotros hemos aprendido a seguirlo, a imitarlo, a caminar junto a Él, a que Él sea nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro modelo. Pero esta es solamente una parte para llegar a un grado más perfecto, como le dijo al joven rico. ¿De verdad quieres seguirme? Vende todo y sígueme. Pero el triste pues no quiere dejar su riqueza, es decir, sus modos humanos para seguirlo. Entonces pues aquí nos está invitando a tomar esa decisión. Bueno, veamos la gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en ella. Esto nos lo dice el mismo Jesús en el volumen 17 en septiembre 18 de 1924. El vivir en mi voluntad es reinar. El hacer mi voluntad es estar bajo las órdenes. Esto lo podemos ver muy bien con los siervos en el Antiguo Testamento. Ellos recibían órdenes y las cumplían. Aquí también inmediatamente, en el Nuevo Testamento seguimos cumpliendo los 10 mandamientos, seguimos recibiendo las enseñanzas de las bienaventuranzas y estamos sujetos a las órdenes de Dios. Pero vivir en la divina voluntad es reinar, no más órdenes. Esto lo vamos a ir viendo luego con profundidad. También nos dice que nosotros estamos sujetos a recibir las órdenes de Dios y cumplirlas. Claro, pues si queremos entrar al cielo, ¿verdad? Pero vivir en la voluntad de Dios es poseer. El vivir de la voluntad de Dios es tomar esta voluntad como cosa propia, disponer de ella. El hacer la voluntad de Dios es tener en cuenta la voluntad de Dios no como cosa propia, ni disponer de ella como se quiere. Hasta ahorita, pues nosotros hemos tenido una distancia, ¿verdad? Hemos visto que la voluntad de Dios pues es sujeta a la obediencia y al cumplir. Por lo tanto, no es parte de nosotros. Pero en esta nueva era, vivir la voluntad de Dios es disponer totalmente de ella. ¿Cómo? Pues esto lo vamos a ver en los escritos. Vivir en la voluntad de Dios es vivir con una santa voluntad, la cual es la de Dios, la cual siendo una sola voluntad, es toda pura, toda paz. Es la que reina, no hay contrastes, todo es paz. Las pasiones humanas ante esta suprema voluntad no se atreven ni a moverse. El hacer la voluntad de Dios es vivir con dos voluntades, la voluntad humana y la voluntad divina. La voluntad humana le hace la guerra a la voluntad divina. Siempre está como oprimida y está en continua diferencia entre una y la otra. Se hace la guerra, se separa, se vuelve a unir, se vuelve a separar, se vuelve a unir. Y el vivir en la voluntad de Dios es una sola, la voluntad de Dios. ¿Quiere decir que la de nosotros desaparece? No. Quiere decir la de nosotros, nuestra voluntad humana se une, se funde en la voluntad de Dios. Siempre está de acuerdo. Lo que Dios quiere, lo quiero yo. El vivir en la voluntad de Dios es vivir como hijo. Lo que es del Padre es del Hijo. Y hacer la voluntad de Dios es vivir como siervo. No se da otra cosa que la paga por el trabajo que han hecho. En el Antiguo Testamento, los siervos de Dios, cuando ellos obedecían, entonces ellos podían tener riquezas, tenían bienes, tenían muchos hijos. Cuando desobedecían, pues Dios les quitaba todo. Estaba a base de premio y castigo. En la voluntad de Dios, viviendo en ella, es tomar la posesión totalmente como hijo. Lo que es del Padre es del Hijo.
Hacer la voluntad de Dios está supeditada a exponerse al trabajo fatigoso, a los trabajos más humildes, al frío, al calor, a viajar de pie, como los santos que hemos conocido. Ellos trabajaban con sus virtudes, con sus cualidades, con sus dones, con sus talentos y se esforzaban en grado heroico, pero ellos sentían muchas veces que el cuerpo les estorbaba. Ellos querían volar, pero ellos sentían, este cuerpo me aprisiona, ¿no? Y sentían el peso de la carga. Vivir en la voluntad de Dios, ya no hay más de esto. El Padre, quien manda, así como lo manda Él, lo manda el Hijo. Y ellos se cubren mutuamente de besos, de caricias, se aman mutuamente. Mandan a los siervos como si lo hiciera su Padre. Si salen, dice Jesús, no van a pie, sino que viajan en carroza. Hacer la voluntad de Dios es tan distante, dice Jesús, que quien hace mi voluntad está fielmente a mis órdenes. Y por eso es tan distante como del cielo a la tierra. Y quien vive la voluntad de Dios se acerca más a los bienaventurados en el cielo. Sabemos que en el cielo todo es goce, disfrute, todo es deleite, todos están inmersos en el amor de Dios. Es la santidad en plenitud. Entonces, hacer la voluntad de Dios como Él quiere es una santidad humana, donde nosotros trabajamos nuestras virtudes en tiempo y en circunstancia como se presentan. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, un niño muy berrinchudo, entonces en ese momento del berrinche yo tengo que ejercitar mi paciencia, mi tolerancia. Si yo no lo tengo, pues no ejercito esa virtud. Entonces es a tiempo y circunstancia. El vivir en la voluntad de Dios ya no hay tiempo, porque nos vamos a conectar en ese acto único y eterno de Dios. Recordemos que para Él no hay tiempo, el tiempo lo hizo para nosotros. Entonces nosotros estamos tan unidos, tan fundidos con Dios, que nuestros actos se conectan directamente con el amor, y todo lo que mueve para obrar la criatura que vive la divina voluntad es el amor. Por eso ya no se siente ese peso de las leyes, de las órdenes, de los mandatos, del trabajo fatigoso, sino que ya todo es deleite, todo es dulzura y todo se hace con agrado. ¿Por qué? Porque solamente nos interesa vivir en la voluntad de Dios, que dice Él muy bien que es el cielo. Él nos dice que cuando vino aquí en la tierra, Él sentía el cielo al lado de su mamá. Entre mi mamá y yo todo era cielo, todo era un gozo, una paz, una perfección, porque había unión en esas voluntades humanas, porque Jesús tuvo su voluntad humana, la Virgen María también, y ellos siempre estaban conectados en la voluntad de Dios, por eso había paz. Y Él nos dice que sus penas fueron penas de oficio, es decir, tenía que cumplir la misión que el Padre le había encomendado, que era abrazar a todos y a todos para redimirnos. El vivir aquí en la tierra, ese vivir en la divina voluntad es un don, es un regalo que Dios nos quiere dar en estos tiempos tan tristes, y Él espera que la criatura responda con un sí. Él quiere, Él anhela darse a conocer. Por eso, a lo largo de la vida de Luisa, pues escribe más de 3.500 páginas donde Jesús manifiesta todo su amor, todo su querer y cómo Él va a venir a reinar en cada uno de nosotros. Y nos dice en el volumen 29, en mayo 10 de 1931, hija mía, quien quiere recibir debe dar. El dar dispone a las criaturas a recibir y a Dios a dar. En el orden divino, el donador siempre es Dios, quien es el primero en mandar sus dones a la criatura. Siempre Dios es el primero que tiene la iniciativa. Él busca al hombre porque lo ama tanto, ya que es hechura de sus manos. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y estamos hechos por puro amor. Y Él quiere que nosotros
vivamos ya no de esos trabajos fatigosos, ya no como esos siervos que recibieron su paga y se esforzaron en modo heroico. Ya no, Él quiere que seamos hijos legítimos, hijos que disfrutemos todos los bienes del cielo por cuanto el hombre está dispuesto a recibir. Para ello, Él nos dice en los escritos más adelante que Él va a ir ensanchando nuestras potencias del alma para que nosotros podamos entender con claridad todos estos escritos. Por eso es muy importante que no saltemos desde la primera página, porque Jesús es nuestro maestro y Jesús nos va a ir trabajando primeramente en nuestro ad intra, que son esas potencias del alma, memoria, inteligencia y voluntad, para luego trabajar lo exterior. Pero necesita esa decisión de la criatura. Dice Jesús, este vivir en mi querer es el don más grande que quiero dar a las criaturas. Mi bondad quiere siempre más desahogarse en amor hacia ellas, y habiéndoles dado todo, y no teniendo más darle para hacerme amar, quiero hacer don de mi voluntad, a fin de que poseyéndola, amen el gran bien que poseen. ¿Qué más regalo queremos, verdad? Que la voluntad de Dios. Imagínense, obrar cada criatura en modo divino, pues sería otro mundo, ¿verdad? Pero primeramente necesita ese fiat, ese sí, Señor, hágase en mí, sí yo quiero, de cada uno de nosotros. Él primeramente nos va a dar este don como préstamo y nos lo explica en el volumen 18 en diciembre 25 de 1925. Primero, quiero que el alma que quiere hacer en verdad mi voluntad y nunca la suya, esté pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía. En todo lo que hace pedirme siempre, aun como préstamo, el don de mi querer. Quiere que sea ese sí verdadero, ese sí anhelado, amado, deseado. ¿Cuántas veces hemos rezado el Padre Nuestro, pedimos el reino, pero no lo hacemos en forma consciente, lo hacemos mecánicamente? Quiere que salgan de nuestro corazón, de nuestro más profundo amor y querer de verdad recibir este don. Entonces yo cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, yo lo doy como don, porque con pedirlo y volver a pedirlo ha formado el vacío en su alma donde poner este don celestial, y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer. Con el desear, el estar nosotros leyendo día a día los libros del cielo, que damos desde el volumen 1, el estar nosotros atentos, el estar reflexionando su palabra en estos escritos, el estar pidiendo ardientemente este don, él dice que nuestro querer empieza a perder ese gusto. ¿Sí? Lo que antes me interesaba, ahora ya no, ya solamente voy a querer una cosa, que es el don de la divina voluntad obrante en mí. Bueno, pues esa firmeza de decisión la quiere Dios. Y nos lo dice en el volumen 29, en abril 16 de 1931. Ánimo, hija mía. La firmeza es de las almas resueltas a hacer el bien. Ellas son imperturbables bajo cualquier tempestad. El desánimo es de las almas indecisas, que no llegan jamás a cumplir un bien. Entonces, en cuanto nosotros nos decidimos con esta firmeza, como la pide Dios, como la quiere Dios, Él mismo comienza a obrar. Y esto nos lo dice en el volumen 34, noviembre 3 de 1936. En cuanto la criatura se decide con firmeza inmutable a querer vivir de mi voluntad, haciéndola reinar y dominar en ella, nuestra bondad infinita es tanta, nuestro amor que no sabe resistir a una decisión verdadera de la criatura, mucho más que no quiere ver actos disímiles de los nuestros en ella, escucha qué hace, cubre todo lo que ha hecho hasta entonces con mi voluntad, los modela, los transforma en su luz, de modo que ve con el prodigio de su amor transformante
que todo es voluntad suya en la criatura, y con amor todo divino continúa formando su vida y sus actos en la criatura. Esto es, en cuanto nosotros nos decidimos con esa firmeza de corazón, Él mismo empieza a trabajar en nosotros. Aquí no está viendo Él nuestras carencias, nuestras tendencias, nuestras inquietudes, no. Él quiere esa decisión firme. Señor, sí quiero, no sé cómo lo vas a hacer, no sé de qué manera todavía, pero yo quiero decirte que sí. Yo quiero, me aplico a leer estos escritos. Y Él en ese momento empieza a trabajar, empieza a moldear toda nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra voluntad. Empieza a investirnos de su luz para que nosotros podamos empezar a comprender todo este lenguaje, que es un lenguaje de cielo. Vamos a ver en las siguientes charlas estos 4 grados para vivir en este supremo querer. Esto es progresivo, no se da de la noche a la mañana. Requiere mucha disposición de la persona y necesita dejarse moldear. Esto lo vamos a ver poco a poco. Hoy hay que quedarnos con esa idea. Señor, quiero decirte que sí, quiero conocerte, quiero entrar en ese ámbito de tu divina voluntad. Quiero hacer lo que tú quieres que haga. Quiero que me invistas de tu luz, de tu amor. Quiero que purifiques mis potencias para que yo pueda llegar a comprender lo que tú quieres de mí. Pues hay que agradecer a nuestra María Santísima porque ella nos va a guiar también. Ella nos va a asistir, ella también va a estar con nosotros, conduciéndonos en este bello conocimiento. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la divina voluntad, siempre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.